continuamos con nuestra serie La mentalidad de Jesús, la mentalidad de Jesús, y hoy vamos a aprender la actitud de Cristo con respecto a situaciones desfavorables, y el tema de hoy es: no seas rencoroso. Dígale al que está a su lado, dígaselo en amor, no seas rencoroso. O hay algunos a los que tienen que decirle, no seas rencoroso, ¿verdad? No somos una iglesia rencorosa. No seamos una iglesia rencorosa, no seamos una familia rencorosa, no seamos un matrimonio rencoroso. ¿Qué aprendemos sobre este tema? Que creo que todos entramos en él, porque todos en algún punto, en alguna situación de nuestra vida, hemos respondido con rencor a diversas situaciones. Hay un modo de pensar en Jesús, que es lo que estamos viendo, la mentalidad de Jesús. Hay un modo de pensar en Jesús que debe haber también en nosotros. ¿Cuál es ese modo de pensar de Jesús que debemos replicar, que debemos imitar? El perdón a las injurias, el perdón a las ofensas. Pablo dice que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como lo leí la semana pasada, otra versión dice que haya en nosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, o este modo de pensar. Y podemos leer que uno de los modos de pensar de Jesús con respecto a las injurias y las ofensas, Jesús dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no era rencoroso, y claramente lo podemos ver en los evangelios. En Jesús hubo un modo de pensar y una actitud perdonadora. En Él no hubo una actitud rencorosa. Podemos ver a lo largo de los evangelios la vida de Jesús, sus actitudes, y a pesar de que Él enfrentó situaciones muy injustas, Él no guardó rencor contra nadie. Y aquí viene un punto importante, y le pregunto lo siguiente: ¿tuvo Jesús motivos para guardar rencor? Hablando como hombre. Recuerde que Jesús fue 100% hombre, fue todo hombre. ¿Tuvo Jesús motivos para guardar rencor? Recordemos que Él fue tentado, dice la Biblia, en todas las cosas, al igual que nosotros, según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Lo que significa que ante las injusticias, Él no guardó rencor contra nadie. Ante la traición, Él no fue rencoroso. Un ejemplo de esto es, ¿cuál fue la actitud de Jesús sobre la traición de Judas? ¿Acaso le guardó rencor? Al contrario, compartió la misma mesa con él sabiendo que lo traicionaría. Y lo invitó a comer a su mesa y estuvo a su lado. ¿Cuál fue la actitud de Jesús con Judas? ¿Cuál fue la actitud de Jesús acerca de Pedro, quien sabía y le advirtió que lo traicionaría? No guardó rencor contra Pedro. ¿Cuál fue la actitud de Jesús con el soldado que lo golpeó? ¿O con los discípulos que lo abandonaron? ¿O con aquellos verdugos? ¿O cuál fue la actitud de Jesús con Potifar? ¿Sabe algo? Hay un momento en nuestra vida en el que tenemos que aprender o a confrontar con amor o a pasar por alto las ofensas. Y en el caso de Jesús, Él nos enseña la importancia de no guardar rencor y dejar pasar la ofensa. A veces nosotros somos víctimas de situaciones que nosotros mismos hemos creado. Y nos victimizamos y nos amargamos y guardamos rencor sobre situaciones que nosotros provocamos. ¿Cuánta gente no sale de las congregaciones y salen mal por cuestiones que ellos provocaron, por situaciones que ellos causaron, y salen victimizándose y salen con rencor y calumnian y difaman y desacreditan? Y todo ese rencor está cimentado sobre algo que ellos mismos generaron, o a veces sobre una disciplina que se impuso a causa de un mal comportamiento.
Y salen con ese rencor. Y ¿sabe? Es muy fácil identificar a una persona rencorosa. Simplemente escuche cómo habla. Escuche sus opiniones sobre otras personas. O a veces escuche la opinión que tiene sobre la iglesia de la cual acaba de salir. Normalmente una persona cuando sale mal de una congregación siempre saldrá queriendo justificar su salida y culpando a los demás. Y eso denota ese rencor que hay en su corazón. El amor, dice la Biblia, hablando sobre este aspecto que Jesús nos enseña, el amor no guarda rencor, dice 1 Corintios 13:5. No guarda rencor. Es imposible amar y pensar bien de alguien y al mismo tiempo tenerle rencor por asuntos del pasado. Filipenses 2:3, Pablo, ya lo hemos leído, él nos aconseja a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, a verlos como mejores a nosotros mismos. ¿Sabe qué significa esto? Tener una humildad mental para sobrellevar con paciencia y amor la forma de ser de nuestros semejantes. Porque ¿cuántas veces no usamos esta expresión? Es que su forma de ser no me gusta. Es que por su forma de ser, es que me cae gordo. O lo odio por cómo es. A veces hay que sobrellevar. Y es probable, es muy probable que aquí en este lugar haya personas con un grado de rencor muy elevado o con una facilidad para ser rencorosa de una manera muy susceptible, muy sensible. Y seguramente, y digo, es obvio que aquí hay personas o habemos personas que con facilidad podemos guardar rencor y que posiblemente no lo sepas. Y los rencorosos, una persona con rencor, se caracteriza por la indisposición que tiene para olvidar las ofensas. La indisposición que tiene para dejar pasar el agravio o la decepción. O a veces no tienen disposición para dejar pasar una situación que les causó resentimiento. ¿Sabe qué hace una persona rencorosa? Se afianza, se aferra a ese sentimiento que le hace crecer su odio o su dolor o hasta deseos de venganza. Son las características de una persona que guarda rencor. Uno que es rencoroso no perdona con facilidad y tampoco no olvida. Y por ese motivo no puede perdonar porque no quiere olvidar. Quiere tener presente la ofensa para esperar el día en que esa persona sufra lo mismo que él sufrió o que le hagan lo mismo que él hizo. Mire, esto del rencor es uno de los peores males que pudiera haber, no solamente en la vida cristiana, sino también nuestra sociedad está llena de esposas rencorosas. Está llena de esposos rencorosos, hijos rencorosos, empleados rencorosos, jefes rencorosos. Y yo he conocido hasta pastores rencorosos que le guardan rencor a su congregación o le guardan rencor a sus ovejas por diversas situaciones, pero también conozco iglesias o congregaciones u ovejas rencorosas hacia con el pastor. Y eso es un mal que no te va a permitir desarrollarte de la manera como Dios quiere que te desarrolles. Porque la vida auténticamente cristiana, escuche lo que le dije, la vida auténticamente cristiana, una de sus características esenciales es la ausencia de rencor. Porque si hay rencor no hay amor. Si hay rencor es porque no hay perdón, no hay paciencia, no hay bondad, no hay generosidad. Y hay una diferencia entre recordar acontecimientos del pasado y seguir aferrados al pasado para alimentar el rencor contra alguien. Cuando alguien ha sido traumatizado por un abuso o una situación de ultrajo, de deslealtad, de traición, esos recuerdos pueden ser dolorosos y pueden durar años.
Sin embargo, cuando se es capaz de perdonar, como lo hizo Jesús, uno asume una actitud compasiva hacia quienes nos hicieron daño. En la mañana en la clase de servidores hablaba un poco sobre este tema. Hablaba sobre el amor a los enemigos. El amar a los enemigos, cuando tú tienes la herida fresca, es difícil y es algo que tú evades. Es algo en lo cual tú te sientes imposibilitado. ¿Por qué? Porque pensamos que amar al enemigo es como darle la razón de todo. Pero el amar a nuestros enemigos, este mandamiento, que no voy a tocar el tema ahorita, pero amar a nuestros enemigos es simplemente mostrar esa actitud compasiva hacia quienes nos han hecho algún mal. ¿Y cómo es esa actitud compasiva? Donde tú eres movido a oración por esa persona. El desearle el bien a nuestros enemigos y el bendecir a nuestros enemigos no es otra cosa más que orar a Dios para que sus corazones sean movidos al arrepentimiento por ese mal que han hecho. Eso es desearle el bien a nuestros enemigos. Eso es ser compasivos por quienes te han hecho algún daño. Que tú eres movido a la compasión, a la oración, de la manera como Jesús lo hizo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba demostrando su amor hacia quienes lo estaban crucificando. Y Él no guardó ninguna clase de rencor. Por eso hay una diferencia entre recordar y aferrarse al pasado. Y normalmente el rencor lo que hace es aferrarse a situaciones que te marcaron y que te hicieron en algún punto de tu vida y que te afectaron severamente. Y no podemos borrar, fíjese, no podemos borrar ciertamente nuestras memorias. Nuestra memoria no es algo que se puede resetear. Y hay una gran diferencia entre recordar una ofensa y aferrarse a esa ofensa. Hay una gran diferencia. No podemos borrar nuestras memorias de las ofensas que nos han hecho los demás a través del tiempo. Pero hay una diferencia entre recordar por causa de nuestro orgullo ofendido y por ese motivo no olvidarnos para alimentar nuestra amargura y recordar por causa, y la diferencia es esa, y otra diferencia es recordar por causa de nuestra actitud compasiva y misericordiosa hacia quienes se levantaron para hacernos algún daño. Y aquí es donde usted evalúa, ¿usted está recordando por causa de su orgullo ofendido o está recordando con esa actitud compasiva y misericordiosa el mal o la persona que le ofendió? La memoria no se borra. Y los que guardan rencor, y esa es una característica, ¿sabe algo? Los que guardan rencor siempre perderán. O sea, no podrán ser felices, no podrán vivir en paz. Quienes guardan rencor son quienes pierden en esta vida. Son gente inquieta, ansiosa, desesperada. ¿Saben en qué están concentrados? En esperar el mal de quien le ofendió. Y eso no es vida. No es vida estar todo el tiempo en Facebook viendo a ver en qué momento le va mal a quien te lastimó. Eso no es vida. No es vida estar detrás de esa persona que te lastimó, esperando y deseando que caiga un pozo para tú poderte burlar y para poder mirarla a los ojos y decir, te lo merecías. Eso no es vida. Andar desgastando tu vida buscando y viendo, indagando, investigando sobre lo que le está aconteciendo a aquel que te quitó, que te robó, que te ultrajó, que te lastimó, que te traicionó. Eso no es vida. Y es lo que nos enseña Jesús. La mentalidad de Jesús era compasiva hacia sus enemigos. Él no guardó rencor. Y hay quienes hasta crean perfiles falsos para poder entrar a las cuentas de... No hagan eso, por favor. No hagan eso. No es sano. Les voy a dar una terapia ahorita mejor. Eso denota el rencor que hay en tu corazón. ¿Sabes? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, haz lo mismo que Jesús. Él no maldijo.
Él no tomó la ofensa y la usó para poder devolver la pedrada. Dice la Biblia que Él expuso su situación, su dolor, su causa. ¿A quién? Al que juzga rectamente. Eso es lo que tenemos que hacer ante una situación así. Aprender a depender y confiar en Dios. Y esa es la realidad. Los que guardan rencor nunca podrán disfrutar de esa vida abundante que Jesús prometió. Porque quienes guardan rencor no pueden progresar, no pueden crecer, no pueden madurar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así de simple. Y si no son los pensamientos de Dios, no pueden ser bendecidos. Quien guarda rencor es alguien que no cree en el amor de Dios, que no cree en la sabiduría de Dios. Como José, un ejemplo claro de esto es José, Génesis 50. Claramente nos habla. Sus hermanos, nos dice la Biblia, en José 50, 19 al 20, sus hermanos temían en algún punto cuando se reencontraron con José, dice la Biblia, que ellos temían por las represalias que recibirían de parte de José ahora siendo gobernador, por lo que ellos habían hecho años atrás. Y José sabía en su corazón, aún incluso antes de la ley, que la venganza y la justicia pertenece a Dios. Y José aprendió a poner su causa y su dolor y su situación ¿ante quién? Ante Dios. Ante aquel que juzga rectamente. Y nosotros como hijos de Dios, ¿en quién confiamos? Confiamos en Dios, confiamos en nuestro Padre Celestial. Y justamente cuando dice la Biblia, en Génesis 50, 20, que cuando José se reencuentra con sus hermanos y que ellos temieron por la represalia de José, creyendo y ellos asegurando que José guardaría rencor y resentimiento contra ellos por lo que hicieron, ¿cuál fue la respuesta de José? Una respuesta no rencorosa. Y dice la Biblia que José los mira y les dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Todo obró para bien. Y les dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Algunas veces, y déjeme compartirle algo que yo aprendí a mis 16 años. Algunas veces la crítica, las calumnias, la traición, la deslealtad, es algo que duele en su momento, es algo perjudicial. Pero todos estos males en nuestra contra, cuando tu corazón es recto delante de Dios, son como el estiércol de la vaca. Al principio hiede, huele feo, apesta, pero con el tiempo sirve para abonar la tierra. Y eso es algo que he aprendido a través de todos estos años, a través de todos estos años. Ese mal que me desean, yo sé que es un abono para yo poder seguir creciendo, para poder seguir madurando. Todo ese mal o esos planes o esa maquinación o esa crítica o esa calumnia o esas mentiras que se levantan en nuestra contra, es simplemente al principio hiede, huele feo, apesta, pero en su tiempo y bajo la dirección de Dios será un abono que contribuirá para tu crecimiento espiritual y para tu bendición, como lo hizo José. Y aquí está como José, la actitud de José en su corazón. Él no le reprochó nada. Él les dijo, ustedes sí propusieron hacerme mal, pero ¿saben? Dios me ha bendecido. El mal que ustedes planearon contra mí, Dios lo usó para bien. Y de otra manera, y sabe, aprendemos esto, que algunas veces la bendición de Dios viene de maneras que son ajenas a nosotros. Y José pudo experimentar esa bondad de Dios. De otra manera, él no podría haber sido tan bendecido, sino a través de esos acontecimientos que le sucedieron. Y los que mantienen su corazón puro en medio del mal, de la injusticia, son los que pueden enseñar a otras personas. Son los que son capaces de perdonar de la manera como Jesús perdonó, de ver y experimentar la bondad de Dios. Y esos son los que son capaces de vencer el mal con el bien.
Y José, después de que él se encuentra con sus hermanos y les dice, Dios ha obrado para bien, Dios me ha bendecido, Dios me ha establecido en este cargo para poder salvar las vidas de muchas personas. José, con ese corazón compasivo y amoroso, él ve a sus hermanos y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y dice la Biblia que él les hablaba con ternura y con bondad y que los reconfortó. Esto es esa actitud, ese modo de pensar que Jesús tuvo. No rencoroso. Y este tema es importante porque sin duda alguna, todos hemos experimentado el sabor amargo del rencor en algún momento. Todos hemos enfrentado la traición, la ofensa, a todos nos han quitado, han pasado por encima de nuestros derechos. O sea, a todos hemos de alguna forma sufrido de esa injusticia o esa deslealtad o esa traición. Pero aquí el punto es, este. Tú no debes preocuparte porque alguien hable mal de ti. Realmente las circunstancias es algo secundario. Tú no debes preocuparte porque alguien te traicionó, porque sabes que eso no va a terminar. Y esto va a ser inevitable. Aunque tú le hagas un bien a una persona, esa persona, su corazón, con cualquier tontería, se va a llenar de resentimiento y de amargura y se va a levantar contra ti. Y te va a traicionar. Hasta por 5 centavos va a cambiar su lealtad en esa confianza que te tenía. Y el punto no es si me traicionan o no me traicionan, ¿sabes? Te van a traicionar y te van a ofender y te van a robar y te van a ultrajar y te van a humillar. El punto no es ese, el punto es, ¿albergarás resentimiento en tu corazón? Y aquí viene una reflexión. ¿Hay alguna persona que últimamente en estos días o estas semanas ha provocado en ti rencor? ¿Traes a alguien ahí dándole vueltas en la cabeza? ¿Rencor? Tú puedes decir, ¿rencor? Pero es que lo que me hizo fue totalmente injusto y si tú supieras, yo lo quise ayudar y me traía. Escucha, a mí no me importa qué fue lo que te hicieron y cómo te lo hicieron. A mí lo que me preocupa es, ¿albergas resentimiento en tu corazón? ¿Estás albergando alguna clase de amargura debido a esa acción en tu contra? ¿Cuál fue la persona que te ha provocado rencor últimamente? Mire, ¿qué significa la palabra rencor? Vamos a definirla. La palabra rencor es una sensación persistente de mala voluntad o resentimiento tenida de una persona contra otra. Esto es a menudo como resultado de una lesión, de una herida o un insulto que recibimos. El rencor es un sentimiento que muestra que una persona se ha sentido herida por otra y como consecuencia de esta sensación de haber sido víctima de un daño injusto, la persona puede experimentar odio, resentimiento, ira, deseos de venganza. Y en algunos casos ese rencor ha llevado hasta el homicidio. Es decir, vea cómo un sentimiento de rechazo o de menosprecio puede causar tantos males en nosotros. Y almacenar un rencor sin medida, un rencor sin restricciones. En algunas ocasiones, las personas afectadas pueden llegar a vengarse pagándole el mismo precio incluso de la peor manera a otros. Es más, pueden dedicar años de su vida, esperando la oportunidad de vengarse o hacer un mal. Cuando se enquista el rencor en nuestro corazón hacia otra persona que está absorbiendo toda nuestra atención, porque eso es lo que sucede con el rencor, tú dejas de mirar a Dios. Porque si miraras a Dios serías compasivo y perdonador y misericordioso. Tú no estás mirando a Dios cuando hay rencor. Esa persona que te lastimó está absorbiendo toda tu atención y no la sueltas y no dejas de hablar de ella y no dejas de criticarla
y no dejas de buscarla para saber qué es lo que está sucediendo en su vida. ¿Sabes? Te mantienes atento, te mantienes como un espectador sanguinario esperando el momento de su caída, de su derrota, el momento en el que tú puedas complacerte por el mal que esa persona, sentir ese deseo de complacencia porque ella recibió el mismo mal que tú. Y ahí estás. ¿Y sabes qué sucede? Estás encadenado a esa persona. Y también no puedes vivir bien, al contrario, estás frustrado. ¿Por qué? Porque el rencor lo que hace es frustrar tus motivos de vivir. Y te olvidas de tu esposa, y te olvidas de tu esposo, y te olvidas de tu negocio, de tu trabajo, te olvidas de tus planes, te olvidas de la voluntad de Dios, y te concentras solamente en la causa de tu rencor. La palabra rencor deriva de la palabra latina rancere. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Significa volverse rancio. Eso es rencor. De ahí deriva esa palabra. De ahí deriva otra palabra que es rancor, que su acepción que hace un énfasis a un olor desagradable. En este caso la metáfora que usa es un olor desagradable propio de alimentos comestibles que están rancios. O también un olor desagradable de un cuerpo en descomposición. El rencor, por lo tanto, es ese hedor que exhalan los odios enmohecidos, las ofensas podridas y los resentimientos llenos de pus en tu corazón. Eso es el rencor. En otras palabras, y en una palabra coloquial, apestas a resentimiento, hiedes a rencor, a odio. Ahí está un cuerpo en descomposición dentro de ti. Hace unas semanas por ahí se murió un ratoncito en la casa y ya sabrás, olía horrible. Tú no puedes estar en un lugar así. A quienes están teniendo esa experiencia, aún una cuiza cuando muere, es un olor impregnante. Y yo no te veo degustando una rica comida frente a ese olor fétido. No puedes comer, no puedes disfrutar ese ambiente. Eso es lo que causa el rencor, es la ilustración que hay, es ese hedor que sale de nosotros a causa de ese odio, de esa ofensa, de ese resentimiento que se está pudriendo dentro de nosotros. Ese es el resultado del rencor, una vida con olor desagradable. ¿Alguna vez has estado cerca de una persona que le huelen las axilas? ¿De verdad? ¿Te mareas? Ay, te mareas. O sea, no puedes. No puedes estar cerca de alguien así. O sea, tus defensas, tu sistema inmune se debilita totalmente ahí. O sea, te colapsas. Eso es lo mismo, esa ilustración es la que significa el rencor, una vida con olor desagradable. Y luego, ¿qué sucede cuando tú le dices a una persona que por alguna razón le huelen las axilas? Oye, se ofende, ¿no? Se ofende. Lo mismo sucede con una persona rencorosa. Tú le dices, oye, tienes mucho resentimiento, oye, ya perdona, y se ofenden. Mire, hay algo que se conoce como la sociología del olor. La sociología del olor, es decir, es una ciencia que ha investigado precisamente sobre el olfato y los olores. Los sociólogos hicieron una investigación sobre el sentido del olfato y la importancia que tiene el olor en la interacción social y la importancia del olor en la construcción también moral de una persona. El olfato es el sentido menos apreciado y menos estudiado. Se hizo una encuesta donde se le preguntó a un grupo de estudiantes que si tuvieran que prescindir de uno de sus 5 sentidos, ¿cuál preferirían perder?
El 57% de los estudiantes, ellos contestaron que ellos preferirían perder el olfato, es decir, la sensibilidad por el gusto olfativo. ¿Por qué? Les preguntaron ¿por qué? Ellos decían por muchas razones. Entre algunas de esas razones, ellos dijeron que el olfato tenía poca importancia, otros dijeron que era de poca utilidad, y algunos contestaron, bueno, yo preferiría perder el olfato porque realmente no me es útil, solamente me es útil para avisarme que se están quemando los frijoles. Y ya de esta manera me evito ese olor desagradable. Otros dijeron que su sentido del olfato estaba ya dañado, ya sea por alergias, catarros, problemas de sinusitis, entre otros. Entonces, desde la perspectiva de estos muchachos, ellos decían, si pierdo el sentido del olfato, no pierdo mucho. Algunos otros contestaron que como mucho, otros contestaron que realmente ellos preferirían perder ese sentido del olfato para no tener que oler malos olores, o no tener que percibir malos olores. Y de esta forma ya se prescindía de ese malestar, ¿no? Otros comentaron que al carecer del olfato también carecerían de gusto, entonces no comerían tanto y podrían bajar de peso o mantener su peso y su figura. Esas son las respuestas que daban. Esa era la lógica de estos muchachos, pero hay muchas razones por las que el olfato parece ser el sentido menos valorado para muchos, pero escuche lo siguiente. Desde el punto de vista fisiológico, el olfato es un sentido muy poderoso, más poderoso de lo que nosotros llegamos a pensar. Una persona sana puede llegar a aprender o puede percibir entre 10,000 a 40,000 diferentes olores. Y si hablamos de un catador, estamos hablando de que esa persona es capaz de llegar a percibir hasta 80,000 olores diferentes. Algo impresionante. La pérdida del olfato es una cosa seria, ya que con frecuencia ese sentido, ¿sabe con qué se asocia el olfato? Con la memoria. O sea, está conectado. Un experto decía, más que los sonidos o más que las imágenes, los olores pueden mover las fibras del corazón. Esta encuesta proporcionó pruebas científicas de la relación que hay entre el olfato y los recuerdos. Por ejemplo, y usted va a estar de acuerdo conmigo y va a entender lo que voy a decirle, hay olores que nos traen buenos recuerdos. Por ejemplo, un olor a vaca, ¿qué recuerdo le trae? Ay, el campo, las vacaciones en el rancho cuando éramos niños, que íbamos, jugábamos, y asociamos esos olores con días de vacaciones. Hay gente que, por ejemplo, llegan, y cuando la gente entra aquí a Puerto Vallarta, acá por Punta Mita, inmediatamente se desprende un olor ¿a qué? A mar, a pescado, ¿verdad? Así, la brisa marina. Y la gente lo asocia a buenas experiencias, buenos recuerdos, y eso es lo que nosotros podemos percibir. Por eso el olor se asocia directamente con nuestra memoria. Y el olfato es un poderoso sentido que nos transporta también, o nos puede transportar a miles de kilómetros o a través de los años que hemos vivido. El olor a fruta, por ejemplo, nos transporta al campo. El olor a bosque me transporta a lugares como Tapalpa, allá en lo alto, la montaña. Hay otros olores que son instantáneos, que son fugaces, pero que mueven fibras en nuestro corazón y que pueden traernos momentos de alegría o también momentos de tristeza, porque a veces por las percepciones, por el olor, podemos recordar a personas o podemos recordar situaciones que inmediatamente nos traen recuerdos de dolor, de tristeza, de angustia. Entonces, el olfato está directamente relacionado con nuestra memoria. Es por eso que el olfato se relaciona con los pensamientos, con los recuerdos. ¿Por qué? Porque el olfato posee la capacidad de revivir grandes recuerdos, tanto buenos como malos. Hay olores que nos evocan recuerdos, o lo contrario, hay recuerdos que nos evocan olores. ¿Qué sucede con aquello que está malo o que está podrido o descompuesto? Apesta, hiede. Y así como juzgamos que la comida es buena o mala por su olor,
Es así como también juzgamos el medio ambiente. Disfrutamos el aroma de las flores, disfrutamos respirar aire puro, disfrutamos la brisa marina, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que evitamos? Evitamos los olores que derivan, por ejemplo, del sistema de drenaje. ¿O quién no ha tenido la experiencia desagradable de ir detrás de un camión de la basura? Y sobre todo si viene bajando aquí por Abasolo, que ni para dónde hacerse. Usted va absorbiendo todo. O sea, es desagradable. Yo no veo a nadie que vaya detrás de un camión de la basura y, bajen las ventanillas para disfrutar. No hacemos esas cosas, lo repelemos. Lo mismo, evitamos los olores, por ejemplo, el humo de los automóviles, evitamos la contaminación, evitamos un cuerpo en descomposición, hablando de una rata, un ratón, una cuiza o un gato. Evitamos, en lo personal, evito el humo de cigarrillos. A mí me repugna, literalmente, me causa náuseas. Son cosas de las cuales tú te alejas, tú las evitas. Huelen mal, ¿y qué haces? Te alejas. Huelen bien y te causa placer. Y hay olores, hay aromas que aún nos causan daño, ¿sabía eso? Hay aromas que pueden ser tóxicos, cosas que podemos percibir con el olfato, que pudieran ser cancerígenas, como por ejemplo el cigarrillo. No solamente el problema es para quien lo fuma, sino también para quien absorbe ese olor. Y también puede producirle un malestar y pueden causar muchas náuseas. Entonces, todo aquello que huele mal, lo podrido, lo que está en descomposición, inmediatamente lo desechamos, ¿sabe? Así es el rencor. Así es el rencor. Te hace desprender un olor fétido, te hace desprender un olor podrido. Y por ese motivo mucha gente opta mejor por apartarse de ti, por alejarse, por evitarte. Porque hay gente que solamente habla de eso, habla de sus heridas, habla de sus rencores, habla de lo que le hicieron, de lo mal que la trataron, de que la menospreciaron, de que no le mostraron amor, de que... Eso es lo que hay personas de que solamente de eso hablan. ¿Qué desprenden? Olores fétidos, podridos. Ahí está un odio en descomposición en su corazón. Ahí está una traición enmohecida en su alma. Hiede. Y una persona rencorosa, así como este ejemplo, llega a causar náuseas. Esa es la realidad. Una persona rencorosa es una persona rancia. Ese enojo, esa frustración, esa ofensa, ese menosprecio, ese rechazo, la guarda en su corazón y la mantiene ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descompone, se pudre y hiede. Y el efecto del rencor es hacer rancio el carácter, la espiritualidad y la actitud de una persona. Huele mal y su odio y su resentimiento y su amargura la tiene podrida. Cuando hablamos de rencor, nos estamos refiriendo a ese sentimiento tenaz y arraigado contra algo o alguien que nos ha causado algún mal en el pasado. Un caso típico de rencor tenemos a uno de los hijos de David, su nombre fue Absalón, todos lo conocemos. David, como usted sabe, tuvo varias esposas, una de ellas se llamaba Maca, con quien David tuvo una hija llamada Tamar, y otra de las esposas de David se llamaba Ahinoam, con quien David tuvo un hijo llamado Amnón. La historia dice que cuando Tamar y Amnón crecieron, se hicieron jóvenes, ocurrió algo inesperado. Amnón se enamora apasionadamente, es decir, locamente, sexualmente, de su media hermana Tamar. Esto no era amor, se trataba de una pasión carnal de poseer sexualmente a Tamar. Dice la Biblia que Amnón estaba tan desesperado que no podía dormir, no quería comer, se sentía enfermo. Era una desesperación por querer poseer a Tamar, que dice la Biblia que comenzó a enfermarse. Y sucede que Amnón tenía un primo perverso que se llamaba Jonadab, y un día Jonadab, como consejero de Amnón,
Amnón le abre su corazón y le explica lo que está pasando en él. Y Jonadab le da un consejo y le dice, oye, ¿por qué estás así? ¿Estás así flaco por esta situación? Amnón le confiesa cómo se sentía, lo que estaba pasando. Le dice, es que yo quiero estar con Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab era perverso y le da un consejo a Amnón diciéndole, mira, pues tómala, ¿qué tiene? Acuéstate con ella, te voy a decir cómo lo vas a hacer, finge que estás enfermo, que estás debilitado, y cuando tu padre venga a visitarte, dile, oye padre, yo te ruego que envíes a Tamar, a mi hermana, para que ella me traiga alimento, para que me cuide. Y así fue como lo hicieron. La Biblia dice que cuando vino Tamar para darle de comer, inmediatamente Amnón se levanta con todas sus fuerzas, la toma y la viola, porque realmente fue una violación. La toma sexualmente. A pesar de la resistencia de Tamar, obviamente Amnón era más fuerte y se produjo el incesto. Luego del hecho, dice la Biblia que Tamar tomó ceniza debido a esa situación de vergüenza, esparció ceniza sobre su espalda, rasgó sus vestidos y se fue gritando porque era una infamia contra ella. Cuando Absalón, el hermano de Tamar, supo de esta situación, dice la Biblia, escuche, que Absalón no dijo absolutamente nada a Amnón. O sea, no lo confrontó directamente ni inmediatamente. Simplemente le comenzó a aborrecer, dice la Biblia, por lo que había hecho a su hermana. Y el rencor se había instalado en la vida de Absalón. Y dice la Escritura que pasaron 2 años. Imagínese ese odio enmohecido en el corazón de Absalón. 2 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le presentó la oportunidad. 2 años que el rencor produjo un resultado macabro. Dice la Biblia que Absalón invitó a sus hermanos a una fiesta, se emborracharon y al calor de la bebida ordenó a sus siervos que acabaran con la vida de Amnón. Y ese fue el desenlace del rencor en la vida de Absalón. Su vida hería, apestaba. Tuvo que esperar 2 años para ver satisfechos sus deseos de venganza y de odio. Y así pasa con muchas personas. No dicen nada, se quedan calladitos, pero están esperando, están vigilantes, observando cada paso, cada medida, cada oportunidad, para en el momento propicio dar el golpe fulminante. La persona rencorosa se hace esclava de lo que le ha causado el rencor. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esclava? Porque en eso invierte su tiempo. No puede estar en paz. No puede dormir en paz. Una persona rencorosa no puede citar ese salmo maravilloso, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Son versos que no cita una persona rencorosa. No lo hace, al contrario, alimenta su amargura. Y el rencor, bíblicamente, también tiene consecuencias espirituales. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y luego esta versión Reina Valera dice, y aborrece, lo cual también la derivación de ese término es, y guarda rencor contra su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso el rencor contra algún hermano o una persona descubre la insinceridad de nuestra declaración o confesión de que amamos a Dios. A veces pensamos que el rencor es inofensivo y creemos que podemos justificar esos malos sentimientos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos victimizamos, porque vivimos en el, ay, pobrecito de mí, me hicieron, me dijeron, me trataron, no me dieron. ¿Y sabe? Está demostrado que ese rencor afecta el cuerpo, afecta el alma, afecta la mente y afecta el espíritu de una persona. ¿Cómo desarraigamos ese rencor de nuestra vida? En primer lugar, fíjese, el primer lugar para desarraigar el rencor es reconocer que tenemos rencor. Es reconocer que somos rencorosos.
Si no logramos admitir con sinceridad que tenemos rencor, jamás podremos librarnos del rencor. Jamás podremos tener la sinceridad para acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados. El orgullo es un obstáculo para admitir que tenemos rencor. Por eso muchas personas rencorosas dicen cosas como, por ejemplo, cosas como estas: yo no tengo rencor contra nadie. O sea, pero por favor, dicen, pero por favor, ni me mencione, ni me hable de esa persona, porque no, nada más de oír su nombre se me revuelve el estómago. Pero no tengo rencor contra nadie. ¿Sabe? Una persona así es una persona que tiene rencor, pero también su orgullo le está impidiendo admitir que es rencorosa. En segundo lugar, es importante reconocer que el rencor es pecado y es una ofensa ante Dios. Pongamos atención a lo que dice Levítico 19:18. Vea la instrucción que Dios a través de Moisés le dio al pueblo. Les dice: no te vengarás. Y luego, ¿qué dice? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: yo Jehová lo he dicho. El rencor es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Es por ese motivo que es considerado un pecado serio. ¿Qué tenemos que hacer entonces para sacarlo de nuestro corazón? Reconocer que es pecado. No lo justifiques. No lo justifiques. Si tú eres una esposa que guardas cierto rencor con tu esposo, no digas: es que mi esposa me hizo esto. Es que le guardo rencor a mi esposa porque no me cocina los frijolitos como mi mamá. Ahí está el marido resentido porque la mujer no cocina igual que la mamá. O la esposa también puede decir: es que mi esposo me traicionó y me lastimó. O también puede haber situaciones donde hay esposos que agredan a la esposa físicamente. Y también está esa situación de rencor. Y dice: por eso le guardo rencor. Por eso, por lo que me hizo. Pero, ¿sabes? No podemos justificar nuestro rencor. Más bien lo que tenemos que hacer es ir delante de Dios y confesar nuestro pecado y exponer también nuestros sentimientos. Es importante reconocer ante Dios lo que está pasando dentro de nosotros y no querer justificarnos delante de Dios y decir: Señor, yo estoy bien, ve lo que me hicieron, pero yo estoy bien. Envía tu ira y tu fuego consumidor sobre el que... Pero yo estoy bien, Señor, yo no tengo nada contra nadie, pero yo estoy bien. El rencor es pecado. El rencor es pecado y el siguiente paso es confesar a Dios nuestro pecado. Primera de Juan 1:9 dice: confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, vea cómo Dios no solamente te perdona, sino también ¿qué hace? Limpia esa pudrición que hay en tu corazón, ese hedor. Limpia ese odio que está enmohecido. Eso es lo que hace Dios, te limpia. Y en cuarto lugar, es importante también identificar el motivo de nuestros rencores, que es lo que detona esa facilidad para ser rencorosos. Entonces siempre hay un motivo para guardar rencor, siempre. Al principio yo le pregunté: ¿Jesús tenía motivos para ser rencoroso? Claro que los tenía a causa de todas las injusticias. Y tú y yo, no solo hoy, mañana y pasado, tendremos algún motivo para guardar rencor contra alguien o contra alguna situación. Porque ninguno de nosotros somos rencorosos sin motivo alguno, o simplemente porque amanecimos rencorosos. Nadie puede decir: es que yo nací rencoroso. Eso no existe. Una vez que tengamos en claro nuestra mente contra qué o contra quiénes tenemos ese rencor, el siguiente paso, ¿sabe cuál es? Perdonar. Perdonar. Tener la disposición. ¿Qué es perdonar? Tener la disposición de ser movidos a compasión y misericordia por quienes nos han hecho algo malo. Eso es perdonar.
Puede ser un esposo que traicionó la confianza de la esposa, o puede ser una esposa que humilló a su esposo, o puede ser un jefe que trató injustamente, o aún hasta podemos echarle la culpa a nuestros sistemas económicos, políticos y sociales. Hay gente amargada contra los gobiernos, gente rencorosa contra los políticos. Hay gente que guarda muchos rencores. Recuerde, el perdón no es opcional. Para nosotros como cristianos es una responsabilidad y una obligación. Lucas 6:37 nos dice: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. En la medida que tú mides, serás medido. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. ¿Qué es lo que estás sembrando, por ejemplo, en tus enemigos? ¿Qué es lo que estás sembrando en aquellos que te traicionaron? ¿Qué siembras en aquellos que te lastimaron? Si tú siembras odio, rencor, eso es lo que tú también vas a cosechar. Y vas a morir siendo rencorosa y odiando a quien te lastimó. Y dejaste de vivir, y dejaste de disfrutar, y dejaste de hacer la voluntad de Dios, y te alejaste del propósito de Dios por anclarte a un rencor que te arruinó la vida, por voluntad propia. Entendamos lo siguiente: perdón no es sinónimo de olvido. Hay una frase que la gente dice, el tiempo lo cura todo. No es cierto, no es así como tal. El perdón no es sinónimo de olvidar, de ya no voy a sentir nada, deja que pase mucho tiempo para que yo deje de sentir. He conocido personas que llevan 40 años anclados a un rencor, anclados a una traición, anclados a una decepción. 40 años. Que no tuvieron la disposición de perdonar. Es más, que no quisieron perdonar, que no quisieron olvidar. Entonces, el perdón no es sinónimo de olvido. Pero escuche, el que usted perdone, cuando usted tiene esa disposición de perdonar, hay que entender que no necesariamente se va a olvidar la ofensa recibida. Sí, con el tiempo, cuando hay perdón, ya esa herida va a quedar sanada. Pero es algo que no sucede de un día para otro. Hay algunas veces que uno pasa un proceso en el que esa herida tiene que ser restaurada y en el que uno tiene que ir sanando y asimilando muchas cosas. Pero ¿sabe? El perdón debe ser visto más bien como un compromiso que hacemos delante de Dios. Cuando tú perdonas, tú estás poniendo tu relación con Dios en paz, en esa paz. Tú estás poniendo tu vida delante de Dios, ahora sí, de una manera irreprensible. Señor, yo he perdonado, a mí no me corresponde vengarme, a mí no me corresponde devolver el golpe, a mí no me corresponde responder de la misma forma como me hicieron, yo perdono. Y tú, cuando lo haces, tú estás poniendo tu relación en alineación con la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Ahí es donde tú eres bendecido, como fue con José. Sí, ustedes planearon todo esto para mal mío, ustedes lo prepararon para que me fuera mal, pero Dios lo dispuso para bien. Si José hubiera sido rencoroso, él hubiera muerto en esa prisión. Créame, él hubiera muerto en esa prisión. Pero él no guardó rencor, él fue perdonador y por eso Dios lo exaltó, por eso Dios lo bendijo. Y ¿sabe? Es algo que hemos experimentado a través de los años. Por eso este lema, somos bendecidos, habla de eso. Que independientemente de la situación, independientemente de lo que digan contra nosotros, o lo que hablen contra nosotros, tenemos una relación correcta con Dios, en esa paz con Él, sin guardar rencor, sin guardar resentimiento, sin desearle el mal absolutamente a nadie. Y oramos por quienes nos hicieron mal. ¿De qué manera? De manera compasiva. Que Dios redarguya sus corazones y que los lleve a un verdadero arrepentimiento de lo que hicieron o lo que dijeron o lo que planearon. Ese es el corazón misericordioso. Ese es el corazón compasivo. Ese es el corazón el que Dios bendice. Dios no va a bendecir a alguien que esté hablando mal de otro, que esté criticándolo, que esté juzgándolo. Dios no va a bendecir a uno que tenga motivos de venganza.
o que esté planeando cómo lastimar, o cómo ofender, o cómo desquitarse. No hay bendición en ese tipo de actitudes. 1 Corintios 13, 4 al 5 nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, y dice, y no guarda rencor. Esa palabra no guarda rencor, ¿sabe qué significa? Que es un amor que no se irrita con facilidad y que no lleva registro de las ofensas recibidas, así lo dice la traducción viviente. El no guardar rencor significa no tener un registro de las ofensas recibidas. Y algunos que tienen archivos, archiveros ahí, cajones llenos. Espero que mi nombre no esté ahí en ese archivero. Y si lo está, quémelo. Pero hay gente que vive así, registrando todas esas ofensas, todos esos menosprecios, todas esas heridas. Eso es el rencor. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay amor, no hay rencor. No busca lo suyo, no hace nada indebido, no busca venganza. No se enaltece, no le desea el mal a quienes le hicieron un mal. Eso es perdón, eso es perdón. Y si usted ha perdonado a alguien, nunca jamás, escucha, si tú has perdonado a tu esposo, por ejemplo, esposa, o tú has perdonado a tu esposa, tú has perdonado a tu hermano, o si me has perdonado a mí, porque también puede ser, ¿no? O sea, si tú has perdonado a alguien, nunca jamás debes volver a sacar el asunto que perdonaste para aclarar o para agregarle puntos extras. Ya no lo sacas al tema, ya no lo traes al presente para abrir un archivo más de juicio. Ya no haces eso, no sacas el asunto que ya perdonaste para aclarar o para especificar o para redundar o para contraatacar al que te ofendió. Ya no lo haces. Ya no lo haces. Si este principio lo entendiéramos bien y sobre todo si lo practicáramos bien, no habría, por ejemplo, esposas en continuas discusiones con sus esposos. Y no habría esposos en continuos reproches con sus esposas. No habría esto. Por lo tanto, hoy es el día en que tenemos que sacar esa lista y esos archivos y deshacernos de ellos. Libérate de esto. No guardes rencor. Si practicáramos esto, no habría esposas que digan a sus esposos, es que siempre ha sido así, nunca vas a cambiar. No habría esposas o esposos reprochando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. No había reproches de padres a hijos diciendo, es que siempre es lo mismo contigo. Es difícil, pero el amor, ¿qué es? Es sufrido. El amor es sufrido. Y ahora sí que, como alguien lo ilustró de esta forma, el perdón es como un efectivo detergente que limpia de rencor el corazón. Ponga atención a eso. Al perdonar, cuando tú perdonas, ya no exiges explicaciones, simplemente perdonas, te liberas. Te liberas. A veces es difícil mirar a cara a quien te ofendió o contra quien tú guardas rencor. O algunas veces hay quienes pueden estar guardando rencor hacia alguien que ya falleció y que tiene años. Esto es algo que tú tienes que poner delante de Dios. A lo mejor no lo vas a hacer delante de la persona, pero sí lo tienes que hacer delante de Dios y lo tienes que hacer de todo tu corazón. Porque una vez que has perdonado, una vez que tú también aprendes a olvidar ese archivo, a no tenerlo ahí presente, a no tenerlo ahí guardado por si se ofreciera en algún momento. Y mire, esto del perdón y esto de no guardar rencor es una lucha constante. ¿Por qué? Porque tu mente no va a dejar de descansar. Y de alguna manera van a venir recuerdos acerca de las ofensas recibidas. Y tu orgullo ahí va a estar aconsejándote, diciéndote cómo con esa facilidad lo perdonaste.
Le facilitaste todo, es lo que te dice la comadre. Se la pusiste bien fácil. Eso es el perdón. ¿Sabes? Porque con la ayuda de Dios, tú ya no te concentrarás en eso. Cuando eso suceda y te sientas atacado y agobiado, ora a Dios y dile: Señor, esto es lo que yo estoy pensando, sé que no es bueno, ayúdame a vencer este pensamiento en mi mente. Y comienzas a cambiar ese mal pensamiento por un pensamiento bíblico, enfocado en Dios, un pensamiento, un versículo de la palabra de Dios que hable sobre el perdón, que hable sobre la misericordia. Ocupa su mente ahora en cosas que van a edificar. Y poco a poco vas a ir venciendo y llevando ese proceso de una manera correcta. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de aquellos que guardaron rencor. Un ejemplo es Esaú contra Jacob. Otro ejemplo, los hermanos de José contra José, los israelitas contra Moisés y Aarón, Saúl contra David, Acab contra Elías, los saduceos contra los apóstoles, los judíos contra Esteban. Hay otros casos donde el rencor los llevó al asesinato, como el caso de Caín con Abel, o el de Absalón por Amnón, como lo vimos ahorita, o el de Herodías por Juan el Bautista. Sir Thomas More, quien fue un señor de Inglaterra, después de haber sido juzgado en Westminster y ser condenado a la muerte sin ninguna causa justa, él habló con sus jueces. Y esas fueron sus famosas palabras, y las cito tal cual, dice: así como Pablo tenía la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban hasta la muerte, y así como ahora ambos son santos en el cielo y continuarán ahí siendo amigos para siempre, así también, ciertamente, confío y oro ardientemente que aunque ustedes, señores, ahora en la tierra, en esta vida, han sido jueces de mi condenación, no obstante después tengo la esperanza de que nos reunamos gozosamente en el cielo en salvación eterna. ¿Tú podrías decir eso de un enemigo? Eso es no guardar rencor en el corazón. Este hombre tenía un modo de pensar como el de Cristo. Como Esteban, quien dijo de sus verdugos: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y mientras que estaban haciendo sus verdugos, aplastándolo bajo esas piedras. Aquí vemos el caso de Esteban, que él no guardó rencor en su corazón contra ninguno de ellos, sino que clamó a Dios por misericordia. No guardó rencor, no desplegó odio, sino desplegó misericordia y una oración a favor y por misericordia de ellos para que se arrepientan. La Biblia nos dice que Dios ve el corazón, como dice 1 Samuel 16:7. Él no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué mira Dios? Él mira el corazón. Y Él ve lo que hay dentro de nosotros. Nosotros podemos engañar a los demás, pero Él mira lo que hay dentro de nosotros, y la Biblia dice que Dios juzgará los secretos de cada corazón. Romanos 2:16. Él traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Lucas 12:2-3, Jesús dijo: porque nada hay descubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, dice Jesús, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se va a proclamar en las azoteas. Cuando Jesús dijo que el odio carga la misma clase de culpabilidad que el asesinato, y que el rencor carga también la misma clase de culpabilidad que la lujuria, no estaba sugiriendo que no hay diferencia en grados entre pecados, sino que delante de Dios, todos nuestros pecados van a ser juzgados de igual magnitud. Y no podemos tomar en poco un pecado de rencor en nuestro corazón y compararnos con uno que a lo mejor cometió una violación o un asesinato. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús sobre este asunto del rencor? Vamos a verlo y termino. Las palabras de Jesús en la cruz fueron la oración de un Salvador moribundo, debilitado, humillado, menospreciado, quien en esa cruz Jesús estaba recogiendo su último aliento de vida, no para injuriar, no para maldecir a sus enemigos, sino recogió su último aliento de vida para suplicar
por sus enemigos. En el clímax de su propio dolor y de la ingratitud humana, abandonado por el hombre y por sus cercanos, y aún experimentando el abandono de Dios, de su Padre, su voz vacilante se mezcla con el grito de sus asesinos, y Jesús levanta su voz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dos hombres estaban compartiendo injustamente una celda en prisión por años. En esa prisión soportaron todo tipo de maltratos y humillaciones por parte de los guardias. Se encontraron en libertad años después, y uno le preguntó a otro: ¿alguna vez te acuerdas de los guardias de la cárcel? Y le responde el amigo: no, y gracias a Dios que no lo recuerdo. He olvidado todo, borrón y cuenta nueva. ¿Y tú? Dice: yo hasta el día de hoy continúo odiándolos con todas mis fuerzas, deseando el día en poderlos ver y golpearlos o asesinarlos. Y le dice: todos los días veo sus perfiles de Facebook para ver si les dio un cáncer, o se les murió un pariente, o si están pasando por alguna tragedia. El amigo lo mira y le dice: qué lástima por ti, lo siento por ti, eso significa que tú sigues preso. Eso es lo que hace el rencor. El rencor te hace daño a ti, no a los que te hicieron daño. Te hace daño a ti. Eso es lo que hace el rencor. Jesús dijo, Mateo 6, 14 al 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En una versión actual. Una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron una oración. ¿Sabías eso? En esa oración tenemos un hermoso cumplimiento de la profecía de Isaías 53. Las últimas palabras de una persona tienen mucho significado en la vida. Cuando alguien está hablando y sabes que está a punto de morir o que serán sus últimas palabras, tú querrás estar ahí para escuchar atentamente lo que tiene que decirte. ¿Por qué? Porque esas últimas palabras en la vida de un moribundo revelan lo que hay en su corazón. Revelan lo que es más importante para esa persona en ese punto final de su vida. Revelan qué es lo que creen, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Y la Biblia registra 7 declaraciones que Jesús hizo durante las 6 horas que estuvo sufriendo colgado en la cruz. Oraciones cortas, lo cual no debe sorprendernos al estar colgado en una cruz. ¿Qué estaba haciendo Jesús colgado en una cruz? Orando. No injuriando, no maldiciendo, estaba orando. Y en la condición en la que Jesús estaba, debió ser un gran esfuerzo para él, no solamente respirar, sino también hablar. Y las primeras palabras proferidas de Jesús al momento de ser clavado en la cruz, algunos dicen que posiblemente en el mismo momento en el que él estaba siendo clavado en la cruz, fue que dijo esas primeras palabras aproximadamente a las 9 de la mañana. Jesús es colgado en la cruz. Él estaba ya débil por los golpes, por la tortura, el rechazo. Estaba ahí siendo clavado. Y debemos imaginar o tener una idea de esa última escena ahí en esa cruz. Esto está tan fuera de nuestra imaginación y nuestra comprensión porque no vemos que ocurran cosas así el día de hoy. Ahí está Jesús colgado, una multitud ingobernable, una multitud fuera de control, una multitud sedienta de sangre. Hay mucho ruido, mucha burla, una gran cantidad de escarnios ahí. Jesús colgado para morir entre 2 criminales peligrosos. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está orando. Y las primeras palabras de su boca son una oración. Él está orando sin rencor. Él está orando sin resentimiento. Él está orando sin reproche alguno. Él no dice, Padre, ¿por qué me hiciste esto a mí? Él no está orando de esa manera.
Padre, ¿qué no ves la injusticia cometida en mi contra? ¿Por qué no vienes y me liberas de esta cruz? ¿Saben? Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron sin rencor. Él está orando por el perdón de los pecados de sus enemigos. Eso es amar a nuestros enemigos, iglesia. Eso es amar a quienes nos hacen mal. Eso es bendecir a quienes nos maldicen. Y cuando llegamos al versículo 34 leemos que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que en realidad significan esas palabras es: ellos planean este mal para mí, pero esto va a resultar para un bien. Y si ellos no se arrepienten, ese mal que en su ignorancia han hecho, les traerá juicio y condenación por la eternidad. Eso es lo que Jesús está orando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras, esta oración, en realidad es un hermoso cumplimiento de lo dicho en Isaías 53, donde dice que Él fue despreciado, fue desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción y en quebranto. Fue despreciado y aún despreciado no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores y aún así Él seguía siendo azotado, seguía siendo herido por Dios, seguía siendo afligido. Y dice el profeta Isaías: y Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas fuimos sanados. ¿Y qué hicimos nosotros? Dice el profeta Isaías: nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Eso habla de ingratitud, esto habla de abandono. Pero el Señor, dice, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido y no guardó rencor. Dice el profeta Isaías: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, permaneció en silencio. No abrió su boca. Y continúa diciendo el profeta Isaías. Y al final del versículo 12 dice: Él derramó su alma hasta la muerte y fue contado junto con los transgresores, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores, por sus enemigos. Ahí se cumple esas palabras de Isaías 53 en las palabras de Jesús en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante las injusticias? Ante el desprecio, ante el desecho de los hombres. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la opresión, la aflicción? No guardó rencor, no abrió su boca. Y sabe, cuando guardamos rencor, hacemos todo lo contrario. Ofendemos, lastimamos, calumniamos, levantamos, es más, decimos mentiras de otros simplemente para desacreditarlos, para avergonzarlos, para hacerlos quedar mal. Eso es lo que mueve el rencor. Y si hablamos de cuál fue el modo de pensar de Jesús y cuál fue la actitud de Jesús, Él no fue rencoroso. Y esto debemos aprender de Él. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar ese tiempo no solamente orando, sino adorando a Dios, y que usted haga de esta canción, de este canto que estaremos entonando, que el grupo de alabanza estará entonando, hágalo una oración a través de la cual usted va a liberar su corazón. Saque esa basura, saque ese odio ahí ya descompuesto, saque ese rencor ya en pudrición. Ese resentimiento ya está enmohecido, ya tiene hongos ahí adentro. Sáquelo, confiese su pecado delante de Dios. ¿Qué dice? Él va a perdonar y va a limpiar.
Y muchos en este momento necesitan ser limpiados porque huelen mal. Huelen mal. Algunos ya están podridos, no pueden ni sonreír. Algunos han caído ya en situaciones de enfermedad, de depresión, a causa de ese rencor ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿O quieres seguir siendo toda tu vida un depósito de basura? Disculpe la expresión, pero eso es. Cuando uno guarda rencor, somos un depósito de basura y de desechos. ¿Sabe? Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él prometió una vida y una vida en abundancia. Y esto no será posible si guardamos rencor en nuestro corazón. Hoy es el tiempo en que usted levanta sus manos y si usted tiene algo que perdonarle a alguien, yo sé que es difícil, pero Dios lo capacitará para poderlo hacer. Usted puede decir textualmente las mismas palabras de Jesús: Padre, perdónalo o perdónala, porque no sabe lo que hace. No les tomes en cuenta este pecado. Levante sus manos. Y si usted tiene que liberarse de ese rencor, no es pensar positivamente, es perdonando, es perdonando. Y lo que va a hacer ahorita en este momento es usted mostrar compasión por quienes lo han lastimado. Muestre compasión por quienes lo han herido. No se victimice delante de Dios, porque Él conoce su corazón. Muestre compasión. ¿De qué manera usted va a mostrar compasión? ¿De qué manera usted va a amar a sus enemigos? Rogando a Dios que tenga misericordia por quienes le han ofendido y lastimado. Que Dios sea paciente con los pecados de nuestros enemigos, para que se arrepientan verdaderamente y no carguen con el juicio y la condenación que viene como consecuencia del mal que han hecho.